noche que hizo el Señor, que hizo el Señor. Noche de alegría y de gozo, y de gozo. Sí, Juanito, esta es la noche que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Por eso estamos en este tiempo de viernes exclusivo para nosotros, un viernes con el Espíritu Santo, un viernes mirando la obra de Jesús, un viernes bajo las manos de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos, hermanas, hermanos, ustedes que nos ven a través de esta transmisión. Nunca piense que la palabra de Dios es como la palabra que escuchamos de una noticia nacional, una noticia mundial, que muchas veces son noticias que no son claras o hasta no son reales. La palabra de Dios es palabra viva, es palabra verdadera, es una palabra universal, es una palabra vigente y es una palabra practicable. Cuando nosotros miramos que la palabra de Dios tiene todo eso y que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, entonces nosotros vamos a ver que la necesitamos, que es confiable, que esta noche, en esta oportunidad, allí ustedes en sus casas, 7 de la noche, vamos a estar dejando que el Señor traiga sus palabras de vida a nosotros. Esta es la noche de alegría y de gozo. Bienvenidos otra vez. Pues yo quiero decirle a los niños que antes de que se acuesten van a ver un milagro si ponen cuidado a la palabra y pueden ver la mano de Dios en sus vidas. Sí, Cheche. Realmente que a veces Juanito hoy no pudo venir porque está arreglando un montón de cosas con otro grupo de niños, pero Cheche lo quiere mucho a Juanito, entre los dos se ayudan y vamos a dejar que esta noche la palabra de Dios, como decía, nos edifique, nos consuele y también nos exhorte. Los viernes estamos mirando una palabra de milagro. Podríamos decir que nuestro viernes de milagros es importante. Claro que sí, Dios está preocupado por las cosas que a nosotros nos afligen o las cosas que a nosotros nos lastiman, nos hieren o nos enferman. Entonces Él tiene una palabra de vida para nosotros. Vamos a mirar esta noche en algo que podríamos llamando las cosas que no existen como si ya existieran. Este ha sido uno de los temas especiales en estos últimos 10 años, ahí en La Gaitana, donde está el templo físico, llamando las cosas que no son como si fueran. Y vamos a mirar que Romanos 4:17, este libro que el apóstol Pablo escribe como carta, Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta palabra es algo que de pronto nosotros tratamos de confundirnos. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué son las cosas que no son? Muchas veces decimos hay cosas que son, pero no son a favor de nosotros. Por lo contrario, son en contra. Entonces Dios quiere que nosotros podamos llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que no es? Podríamos decir que no he pagado el saldo que tengo en mi casa, de la compra de mi casa. Entonces puedo llamar esa provisión de Dios para que se pague lo que hace falta, o sea, lo que no hay. Vamos a ir entrando poco a poco
Y usted se va a quedar diciendo, ¿cómo es que debo llamar las cosas que no son como si fuesen? ¿No es cierto? Usted puede decir, yo no soy un profesional, pero lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Usted puede decir, yo no soy padre, pero voy a ser padre en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Porque el versículo que estamos leyendo de Romanos 4 está hablando de un padre de muchas gentes que se llamó Abraham. Él no era padre, pero Dios lo llamó de lo que no era para que fuera padre de multitudes. Entonces, usted esta noche tiene que comenzar a mirar qué son esas cosas grandes a las que Dios nos ha llamado y cómo nosotros podemos vivir como Dios quiere y hablar como Dios quiere. Vamos a ubicarnos un poquito más en esto. Acá dice, Dios usa su palabra para hacer milagros y dice en mi nombre. Sí, Cheche. Dios usa su palabra para hacer milagros. Él llamó a Abraham para ser padre de muchedumbre sin tener hijos. Y vamos a dejar que esta noche esto nos explique un poquito. ¿Cómo es que Dios, Jesús, nos mandó a nosotros en su nombre? Dice, pondrán las manos sobre los enfermos. Oiga, sí, y sanarán. Entonces, ¿qué es? Hay un enfermo y usted está allí y usted tiene que llamar al enfermo y le va a decir, usted le quedan 8 horas de vida, usted se va a morir en este próximo mes, usted no termina este año vivo o va a poder llegar como un hombre de Dios y decir lo que no es para que sea. Usted va a ser sano. Usted se va a levantar de esa silla de ruedas. Usted va a salir de ese cáncer. Usted va a salir de ese SIDA. Y ahora que estamos viendo a muchas personas en el coronavirus, vamos a decir, si usted se mete con Dios, Dios va a hacer y va a llamar lo que no es como si fuese. Lo va a llamar un hombre sano y lo va a hacer libre por la obra de la sangre de Cristo. Había un hombre que se llamaba Gedeón. Oye, sí, a mí me gusta mucho la historia de Gedeón. Él era un cobarde, él se escondía detrás de los árboles cuando llegaban los enemigos. Él había trabajado, tenía su cultivo y venían los enemigos y se robaban todo. Y él dejaba que se llevaran todo y no defendía porque era cobarde. Sí, Señor. Y el Señor le dijo a Gedeón, a ese hombre cobarde, a ese hombre temeroso, le dijo, varón esforzado y valiente. Lo llamó, ¿cómo? Como las cosas que no son. Él no era un hombre valiente, él no era un hombre esforzado, pero el Señor lo llamó como si fuese y le dijo, varón esforzado y valiente. Y desde ahí Gedeón se levantó y guerreó contra sus enemigos y nunca más le volvieron a robar a él, ni a su familia, ni a su comunidad lo que hacían anteriormente, porque él recibió una palabra que Dios le dio. Y esta noche vamos a aprender que el Señor nos llamó a nosotros a hacer lo mismo, ¿cierto? Dios usa su palabra para hacer milagros, estamos diciéndolo. Y dice, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En ninguna parte de esa palabra que el Señor Jesús dio, dice, orarán y de pronto algunos se sanarán. Y de pronto algunos no se sanarán. Habla una palabra afirmativa. Dice que sobre los enfermos hay que poner las manos. Sobre los enfermos. Entonces, en obediencia, cuando vamos como hijos de Dios y vemos un enfermo, ¿qué hacemos? Desde lejos nos ponemos el tapabocas y desde lejos lo miramos. Bueno,
yo entré en muchas UCI y allí me hacían poner en la cabeza, en las manos, me hacían poner este tipo de cobertura para uno no infectar al enfermo o uno no infectarse, pero allí poníamos las manos sobre el enfermo. Hay enfermos que no están tan restringidos, pero el Señor Jesús no miró restricciones. Él puso sus manos sobre un leproso, aparentemente podía ser contaminado. Una cosa, hermano, es usted moverse por presunción y otra cosa es moverse por obediencia. La presunción es hacer algo bueno que no se nos ha dicho que hagamos, y la obediencia es hacer lo que se nos dice. Y lógico, la rebeldía es hacer lo que no nos dijeron que hiciéramos. Entonces hay tres maneras para obedecer o hacer la palabra de Dios: por la obediencia, por la presunción o por la rebeldía. Pero por presunción y por rebeldía las cosas no funcionan. Dios busca obediencia. Entonces miremos que vamos a mirar un enfermo y lo vamos a llamar como si fuese sano, como si fuese fuerte. Yo estuve ahí en el hospital universitario con el hermano de Sandra Tobar y el médico le dijo: usted se muere. Y cuando yo llegué, que me llamaron allí al hospital en la noche, entré, estaba ahí con él cerca de su cama y él no podía hablar, lo había cogido un carro, él iba en una moto y pasaron cosas muy difíciles. Su clavícula, su columna y su cuerpo estaba muy mal, convulsionaba y había algo en el cerebro que se movía y él recibía mucha corriente y tenía convulsiones, y el doctor dijo: si sigue así, él no dura más de 3 días. Y llegó la esposa: miserable, infeliz, ¿cómo se va a morir y me va a dejar con 2 hijos? Y él estaba necesitando que alguien hablara una palabra de paz, una palabra de ánimo, una palabra de vida. Pero lo que el médico dijo es: caballero, tú te mueres. Y lo que la esposa le dijo fue: infeliz, te vas a morir. Y llegó la enfermera y él se movió mucho y se cayó. Y la enfermera le dijo: ni siquiera en momentos de la muerte se puede quedar quieto. Y lo insultó, lo regañó. Yo me acerqué, entendiendo la palabra. Yo le dije: Fernando, usted no se va a morir. Dios lo va a levantar de esta cama. Dios va a restaurar su cuerpo. Usted va a poder hablar. Usted va a poder seguir adelante. Amén. Como esta grabación va a poder seguir adelante, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar en este momento? Fernando escuchó palabras tristes. Fernando escuchó palabras de muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Dios quiere que sus hijos le creamos. Allí el papá, la mamá, el cuñado y la hermana de Fernando y la enfermera se rieron cuando yo le dije: usted se va a levantar, usted va a salir y usted va a dar testimonio. Todos en la iglesia lo vieron un viernes, como hoy, un viernes de milagros, llegar en un carro, bajarse, brincando. No podía caminar muy bien, no podía hablar muy bien, pero él se bajó y lloró y levantó sus manos y dio gracias a Dios. Hoy se mueve por la ciudad de Neiva en un taxi, llevando gente de un lado a otro y diciendo cómo Dios le dio una nueva oportunidad, porque alguien llamó las cosas que no son como si fuesen. Dios quiere enseñarnos: sobre los enfermos pondrán las manos en mi nombre y sanarán, echarán fuera demonios, en mi nombre harán milagros, en mi nombre profetizarán. Qué bueno que el Señor nos está enseñando, hermanos, a hablar. ¿Usted quiere entender un poquito más esto? Vamos a entenderlo mejor. Hermano,
El libro de Isaías se escribió 750 años antes que naciera el Señor Jesús. Dios declaró por medio del profeta Isaías: por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. El Señor llamó las cosas que no eran como si fueran. ¿Cómo el Señor podría decir por su llaga hemos sido curados si el Señor Jesús no existía como hombre en la tierra? No había nacido de la Virgen María. ¿Qué pasó? El Señor dio una palabra para que esa palabra se volviera real. 750 años después, nosotros leímos que Jesús, por su llaga, dice, registra la palabra, hemos sido sanados. La palabra tiene poder cuando se da no por una mente positiva, se da conforme la voluntad de Dios y conforme la necesidad que hay y para la gloria de Dios. Entonces, hoy creemos y llamamos lo que no es para que sea. Amén. Vamos a decirle al Señor hoy: Señor, yo miro mi familia, me miro a mí mismo, miro mi trabajo, miro mi estudio, miro mis relaciones, miro mi economía, miro mi salud. Pero lo único que he usado son palabras de la realidad y palabras negativas. No he podido usar palabras de vida. Como dijeron los discípulos: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? De hoy en adelante nosotros tenemos que hablar palabras de vida. Dice, porque sobre todo nombre es el nombre de Jesús de Nazaret, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos hablar palabras de vida. Hoy hay personas que están mirando esta grabación y quizás hay muchas personas que en su cuerpo hay enfermedad. Yo quiero animarles a que usted sea un canal de bendición para su ciudad, para el departamento, para el país y, sin ir tan lejos, para nuestra familia. ¿Cuántos se atreven hoy a decir: Señor, la Biblia dice que si tu pueblo se humillare, sobre el cual tu nombre es invocado, entonces tú oirás desde lo alto y sanarás nuestra tierra? Necesitamos que haya salud. ¿Qué vamos a hacer? Dice esa palabra. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces yo tengo que decir: Señor, tú me llamaste a mí a creer como Abraham, que iba a ser padre de mucha gente, y aunque no podía por sus años, él te creyó y esa palabra se cumplió. Úsame a mí. Por eso en este momento usted y yo vamos a orar por personas que necesitan un milagro en nuestra familia, por amigos que necesitan un milagro en nuestra familia. Yo tengo un sobrino que él está en el hospital militar en la ciudad de Bogotá, Darwin. Es un hombre grandísimo, de 1,95 de estatura, es un hombre físicamente robusto, trabaja con el ejército y está con el coronavirus. Pero él tiene una novia y esa novia es enfermera allí. Y ella sabe que hay un Dios que si nosotros hablamos en el nombre de Jesús, hay milagros. Y hoy yo quiero hablar un milagro a ese joven allí en el hospital militar y a aquellos que están en ese hospital, que también podamos decir: Señor, donde llega la luz, las tinieblas se van. Donde llega por la llaga de Cristo, hemos sido curados, hemos sido sanados. Los enfermos de coronavirus, allí en ese piso donde Darwin se encuentra, haya una ola de sanidad y la gente tenga que decir: se sanaron y se fueron. Entonces, eso es llamar lo que no es
para que sea. También tenemos una persona allí en un pueblo en Vianí, Cundinamarca, un tío, que él ha sabido de Dios, pero no ha visto el poder de Dios, está con cáncer. ¿Qué podríamos decir? No ha aceptado a Dios, que se muera. Ha sido rebelde, orgulloso, que se muera. No, porque Jesús murió para que él tenga vida. Jesús murió para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades y para darnos vida eterna. Y podemos decir, perdonamos sus ofensas de este hombre, pedimos que tú lo perdones, Señor, y también oramos que el cáncer se seque y las células muertas revivan, y llamamos a ese cuerpo a que tenga vida y este hombre tenga una oportunidad de decir: no hubo un medicamento, no hubo una ciencia, no hubo un médico, Jesucristo me sanó y mi vida le pertenece a Él. Entonces lo llamamos de la enfermedad de muerte del cáncer a salud en el nombre de Jesús. Y así como el Señor llamó a Lázaro, decimos: Odulio, sal fuera del cáncer, recibe sanidad en el nombre de Jesús y tu vida será diferente. Estoy dando un ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta palabra de Romanos 4:17? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Escuche, da vida a los muertos. Donde ya no hay oportunidad, podemos orar que se levanten los muertos, que se levanten las relaciones muertas, que se levanten las economías muertas, que se levanten esos cuerpos enfermos, que esas personas y esas empresas muertas y esos negocios muertos cobren vida para gloria de Dios. Qué bueno saber que podemos llamar lo que no es para que sea. Oremos en esta noche y digamos al Señor que Él sea glorificado, que podemos creer que esa semilla de palabra de Dios que dice que podemos llamar lo que no es para que sea, nosotros la recibimos. Ajá, qué lindo poder saber que hay poder en el nombre de Jesús y que llamamos los que están enfermos para que reciban sanidad, que sean sanos a través de este medio, en el nombre de Jesús. Exacto. Yo puedo usar a Cheche para que él bendiga a muchos niños, a muchos ancianos, a muchas personas. Lo llamo de ser un muñeco ridículo, de ser un muñeco para que diga mentiras, de ser un muñeco para que cuente chistes sucios, para que sea un muñeco que sea usado para la gloria de Dios. Y este muñeco jamás ha cantado una canción que no sea para Dios, jamás ha hablado cosas que no sean para exaltar a Dios y jamás ha sido usado para algo diferente de bendecir a otras personas. Qué bueno, comience a llamar su familia y diga hoy por fe: tengo la mejor familia. Tengo una familia que yo creo que la obra de Jesús se cumple en ellos, que la sangre de Cristo perdona los pecados en casa, perdona el orgullo, la rebeldía, la prepotencia, los celos, los pleitos, las malas relaciones, perdona la indisciplina, la inmoralidad y los vicios. Y de ahora en adelante declaro una familia bendecida, un mejor padre, una mejor madre, unos mejores hijos, unos mejores hermanos, para la gloria de Dios. Comencemos a llamar lo que no es como si sea. Mire su negocio, ¿cómo está su negocio? Le puede decir: es que mi chuzo no funciona, o puede decir: mi empresa va a funcionar para la gloria de Dios. Dios va a abrir negocios que no espero. Dios va a darme contactos con empresarios que no espero. Mi producto se va a vender. Sea una empresa pequeña o grande, hoy mírela como la empresa grande que no ha tenido y que Dios le dice
que puede tener. No es una mente positiva, es decir, Señor, yo quiero ver tu gloria en el nombre de Jesús. Voy a orar por ustedes que le dicen al Señor, Señor, realmente nunca te he entregado mi corazón. Es más, ni entiendo qué es entregarte mi corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Y si no se lo entregamos a Dios, nuestras vidas serán igual a nuestro corazón. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. El milagro más grande es que tu corazón y el mío sean llenos y limpios por el amor de Dios. Padre, bendigo toda persona que está viendo este video. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús sus vidas en este momento tengan paz. Llamo a aquellos que están en un momento de depresión, a que tengan paz en el nombre de Jesús. Digo palabra de vida a aquel que se está muriendo, no solo de coronavirus. Padre, coronavirus no es un cáncer, coronavirus no es un SIDA, coronavirus es una maldición de hombres hacia los hombres. Pero toda maldición Jesús la llevaste a la cruz y aceptamos, Señor, salud para los que hoy ven este programa y hoy dicen, yo acepto sanidad en mi cuerpo por la llaga de Cristo. Llamo mi cuerpo como lo que no es para que sea. Declaro que la enfermedad que está en mi cuerpo se va. Por la llaga de Cristo soy sano. Ahora recibo esa palabra y llamo lo que no es para que sea. Declaro desde mi cabeza hasta mis pies salud, porque recibí la palabra de llamar lo que no es para que sea. Declaro un cuerpo fuerte, un cuerpo libre de todo yugo de enfermedad, de toda dolencia, toda inflamación en el intestino, en el colon, toda maldición en la próstata, toda maldición en la sangre, en el sistema sanguíneo, respiratorio, digestivo, sean sanos. Y ahora usted acepte y diga, Señor, yo llamo mi cuerpo a sanidad por la llaga de Cristo, según Isaías 53. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo las personas que han escuchado y que ellos mediten en esta palabra. De hoy en adelante sus bocas hablen lo que necesita su familia, lo que necesita su salud, lo que necesita su economía, lo que necesita el país, Señor. Que miremos las noticias y digamos, esas noticias y esas estadísticas van a cambiar para gloria de Dios. Se van a sanar. Si en un día salen 1000, van a salir 2000, 3000 de los hospitales en nuestro país y en las naciones, y va a haber un cambio para la gloria de Dios. Comience a hablar diferente a lo que dice el mundo. Dios me los bendiga. Esta es la noche que hizo el Señor. Nos alegraremos, oye, y nos gozaremos en Él. Que Dios me los bendiga. Que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que
la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, creer. Oh, yo creo. Oh, yo creo. Vamos a darle Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador.
damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios